Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar número 9 ya del programa de Macrotendencias y Sostenibilidad. Hoy vamos a estar con Mauro Lomba. Mauro es arquitecto, ahora os lo presento. Y vamos a darle continuidad con este último webinar hablando de arquitectura y ecoturismo y fijándonos en 3-4 casos de éxito ya implantados en Galicia con sus características y bueno, cómo están aportando su granito de arena al nuevo turismo que esperamos ver en los próximos años aquí en nuestra comunidad. Y Mauro, bueno, sin más, daros también el agradecimiento, como siempre, por parte de Turismo de Galicia, por estar todos aquí participando en el webinar de hoy. Daros las gracias también de parte del Centro Superior de Hostelería. Y, como siempre, vamos a dejar abiertos tanto el chat como digamos, preguntas y respuestas o levantar la mano para cualquier duda que vayáis teniendo a medida que Mauro vaya haciendo su exposición. Y después, al final, vamos a dejar unos minutos para debatir cualquier pregunta que os pueda surgir o cualquier tema que queráis contarnos. Mauro es arquitecto, es Mauro Lomba, es arquitecto y director de Nemonon, ¿vale? Que es un espacio multidisciplinar, creativo en torno a la arquitectura. Es profesor de proyectos en la Escuela de Arquitectura de CESUGA, el Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia, y es arquitecto, entre otros, de la Pousada de Armenteira y de la Pousada de Ribadumia. Es colegiado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia y arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña. Y tiene 25 años de experiencia como arquitecto en edificios singulares y es una persona y un arquitecto pues muy enfocado hacia, digamos, la ecología y el impacto ambiental de los edificios en los que actúa y planifica. Y sin más os dejo con él para que arranque este webinar y nos comente el estado actual y los casos de éxito que tenemos. Muchas gracias, Mauro, por estar con nosotros y es todo un placer tenerte aquí en este programa de webinars. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias, Javier. Y también al mismo tiempo las amplío a un poco a Turismo de Galicia y el Centro Superior de Hostelería por haberme invitado a participar en este webinar en un tema que me apasiona y que me encanta. Soy, como has dicho, arquitecto vocacional. Me gusta la parte sensorial y emocional de la arquitectura sobre los otros aspectos, pero que son fundamentales y que hay que cuidarlos. Creo que a través de la arquitectura y de los espacios que habitamos se puede conseguir ser feliz o se puede conseguir estropear la vida a alguien. En ese sentido, con el COVID hemos aprendido, creo que mucho, al menos a descubrir que nuestros pisos, nuestros refugios, no están todo lo bien que debieran estar para acogernos con las características, con el confort que necesitamos. Y al mismo tiempo pues se está poniendo muy de moda todo el tema de la ecología, que ya llevamos años con esa presión, digamos, cultural, pero que ha llegado a España y que el COVID lo ha reavivado. El sector turístico, por otro lado, quizás es el sector que está de moda hoy en día y en el caso español pues es el que está de alguna forma pues permitiéndonos recuperar la alegría e impulsar nuevos proyectos tanto por parte de las empresas como por parte de la sociedad en general. Yo voy a exponerles una presentación que espero que sea pues visual y muy divulgativa en el sentido de que bueno, hemos visto en las anteriores ponencias partes más técnicas, aunque se juntaban con la creativa, y que son fundamentales a la hora de desarrollar un proyecto, pero no quiero dejar olvidado la parte que en Galicia creo que está más descuidada,
Por eso siempre hablamos del feísmo gallego, ¿no? De cómo, gracias a la potencia de nuestro paisaje y de nuestra región, soportamos muchas veces la mala arquitectura y la mala incidencia que hacemos, que no solo es culpa del sector de los arquitectos y los técnicos, es una cuestión cultural y todos estamos implicados para que esa falta de cariño que tenemos, pues la dejemos atrás y se recupere y prestemos atención. Entonces, bueno, yo soy más de exposiciones presenciales por mi carácter y de ir desarrollando las ponencias de forma divulgativa, de forma que sea interactiva, pero en este caso pues he preparado una presentación en la que inicialmente pues hablaré un poco la introducción hacia la ecoarquitectura y el ecoturismo, pero luego ya a través de unos dibujitos me voy a centrar en los aspectos fundamentales del tema que vamos a tratar hoy y finalmente expondremos unos casos, unos ejemplos en Galicia que yo considero de éxito desde el punto de vista arquitectónico y finalmente acabaré presentándoles los dos hoteles que hicimos en el estudio. Bueno, y sin más, pues voy a empezar a desarrollarlo. Bien, la arquitectura tiene la capacidad de dar respuestas de calidad espacial y sostenibles, tanto en el desarrollo de nuevos proyectos turísticos como para la puesta en valor de los que ya todos tenemos y que ahora detectamos, en los que detectamos carencias o queremos actualizar. Como les dije en la introducción, pues el efecto positivo del confinamiento pues es la percepción por parte de la sociedad en su conjunto de la necesidad de prestar atención a los espacios que habitamos. Y entonces surge el debate en torno a la sostenibilidad de nuestra forma de vida y de nuestras construcciones. El ecoturismo emerge con fuerza ante la toma de conciencia social de la necesidad de asumir pues, unos cambios de hábitos de consumo en el comportamiento diario, como individuos y como sociedad, en nuestras casas, en nuestras ciudades, en los transportes, pero también en los hoteles y restaurantes de los que disfrutamos en nuestros viajes. La ecoarquitectura proyecta y recupera edificios procurando la armonía con su entorno y la autonomía en el consumo de las instalaciones, pero debe cuidar al menos tres áreas. En primer lugar, tener un diseño adecuado que aproveche las características y los recursos bioclimáticos del lugar. En segundo lugar, debe estar construida con materiales bioconstructivos o con los menos contaminantes, tanto en su proceso de fabricación o transformación como en su vida útil, proporcionando salud y bienestar a sus usuarios. Y en tercer lugar, debe reducir la demanda energética prestando atención a la envolvente y proponiendo energías renovables. Algunos principios de sostenibilidad podemos aplicarlos con la simple revisión de la arquitectura tradicional de cada lugar, que atendía al clima y a la utilización de los materiales que la propia naturaleza pone a nuestra disposición, utilizando estrategias de protección solar, de ventilación cruzada, galerías o cristaleras como colchón térmico, cubetas ajardinadas que producen el efecto bodega, o los muros de piedra con gran inercia térmica que tienen nuestras construcciones tradicionales, son soluciones, entre otras muchas, que deberíamos y debemos utilizar. Pero claro, esto no basta. Debemos proyectar edificios que utilicen estrategias o sistemas envolventes que mejoren la eficiencia energética, instalaciones que impliquen energías renovables, materiales que no contaminen en su proceso de transformación o de fabricación, edificios que no contaminen durante su vida útil y que puedan acabar reciclándose o minimizando los residuos. Bien, y el ecoturismo. ¿Qué es el ecoturismo? ¿Cómo puedo definir de forma sencilla el ecoturismo? Pues es una actitud que adopta el viajero, que adoptamos la sociedad cuando viajamos, en los hábitos de consumo. Buscamos que el viaje sea sostenible y para ello pues vamos seleccionando nuestro medio de transporte, los lugares de descanso, los restaurantes en los que vamos a disfrutar y los espacios de ocio. La experiencia del cliente comienza en el viaje, cuando sale de su casa, en el recorrido hasta el destino elegido. Desde ese momento, el ecoturismo tiene que funcionar. No basta con que funcione solo cuando llega al hotel.
en los lugares que visite y en las instalaciones, finalizando cuando vuelve a su hogar. El turista establece un pacto de no agresión con la naturaleza y para ello selecciona en su recorrido las instalaciones más sostenibles. Para que el ecoturismo sea una realidad, los empresarios de todas las actividades que intervienen en el sector turístico, también los arquitectos de nuestros proyectos, tenemos que ofrecer instalaciones sostenibles que ofrezcan y se unan al viajero en ese pacto de mínima incidencia negativa hacia nuestro entorno. La arquitectura que construimos es determinante para la sostenibilidad del planeta, por lo que hemos de hacer un esfuerzo planificando desde el primer momento los pasos y decisiones que adoptamos y que nos acompañan en todo el proceso, para conseguir los obligados objetivos de sostenibilidad sin renunciar a los proyectos soñados. Bien, ¿y cómo vamos a conseguir hacer una ecoarquitectura? De todo el recorrido del viajero, desde que sale de su casa hasta que vuelve, influyen muchísimos factores, ¿no? Uno de ellos es el transporte, pero cuando llega a las instalaciones que le dan cobijo, que le dan refugio, dígase un restaurante, un hotel, un salón de eventos, la arquitectura tiene que responder. La arquitectura ecológica planifica desde el inicio del proyecto y atiende a múltiples factores que influyen en la sostenibilidad de una construcción durante su ciclo de vida, tanto en su ejecución como en su mantenimiento y finalmente en el derribo o rehabilitación. El concepto de sostenibilidad parte del emplazamiento, del clima, del ámbito cultural y de las posibilidades técnicas. Por eso es necesaria una buena planificación previa a la construcción del edificio, ya que el consumo de energía se produce tanto en la vida y explotación del edificio como durante su construcción. Tenemos que perseguir la autonomía de las fuentes de energía y la búsqueda de la calidad de vida. El objetivo es construir una arquitectura de calidad que sea ecológica y sostenible, y tratando de reducir las emisiones de CO2. Tendríamos que hablar de una arquitectura responsable. Incluso podríamos llamarla también, como en el sector del interiorismo, una arquitectura estratégica. Si la arquitectura está pensada desde el inicio del proyecto, tanto de obra nueva como de rehabilitación, dando respuestas a las necesidades funcionales, técnicas y sostenibles, sin olvidar las emocionales y sensoriales, los demás agentes, el interiorismo estratégico, la estética y la diferenciación hotelera, tendrán mucha más capacidad de expresarse y mantener una diferenciación de calidad. Pero la arquitectura responsable, a diferencia del interiorismo, no es global. La arquitectura debe ser global desde la óptica del conocimiento y del desarrollo tecnológico, aplicando todos los avances a nuestro alcance, pero espacial y formalmente debe dar una respuesta cultural, bioclimática y bioconstructiva, ser única, tener raíces. No sé si se entiende bien esto que quiero decir. El interiorismo sí que es estratégico y global, porque la imagen de marca está muy condicionada a las soluciones de la atmósfera que se crea con el interiorismo en cada espacio que recibe el viajero. Y esa imagen de marca tiene que ser reconocible en todo el mundo. La arquitectura, el contenedor de ese interiorismo, claro que tiene que ser lo más avanzado posible en cuanto a la eficiencia energética y a las instalaciones que se aplican y a las soluciones técnicas. Pero no debe olvidar que la arquitectura está implantada en un paisaje, en un territorio, con un clima, con una cultura, y ese conocimiento global lo tiene que utilizar a su favor para hacer una presentación desde un punto de vista cultural que identifique también al territorio y a la cultura. Es decir, no sirve un hotel en un desierto, no es igual que un hotel en Galicia, pero las instalaciones que se van a utilizar probablemente sean muy similares. Lo que pasa es que la demanda energética, pues del calor o del frío, de la iluminación, es diferente. Hemos escuchado en las anteriores ponencias que las macrotendencias que están impactando en el sector turístico, la digitalización, la sostenibilidad y la vida saludable. ¿Acaso la arquitectura no es responsable de dar una respuesta a estas necesidades? Pues la respuesta está en la capacidad de conciliar y aplicar en los proyectos las soluciones bioclimáticas, la investigación,
las soluciones bioconstructivas, la utilización de los nuevos materiales de desarrollo industrial y la intensa investigación, como dije antes, que se está llevando a cabo por empresas del sector, así como la utilización de energías renovables. Si estuviese en directo surgirían unos dibujos sobre la marcha y me he limitado a hacerlos y a cargarlos en la presentación. Hay 3 puntos fundamentales que nos van a ayudar a conseguir que la arquitectura sea ecológica. Uno es la arquitectura bioclimática. Es muy fácil de entender. Ahora mismo están de moda todos los bios, todos los ecos, tanto en la alimentación como en los espacios, pero la arquitectura bioclimática realmente es la arquitectura de nuestras casas tradicionales. Es la arquitectura que todos conocimos de pequeños y que prácticamente no consumía energía. Especialmente las viviendas unifamiliares se resolvían para adaptarse a las necesidades que tenían sus usuarios. Y entonces se hacía con mucho sentido común y mucho rigor para aprovechar todas esas características gratis que nos ofrece el medio y la naturaleza. Entonces, es fácil de entender cómo la calefacción en las casas de nuestros abuelos pues la producían los animales que se colocaban en planta baja y ese calor pues subía a través del forjado, que era de madera de los bosques del lugar, que se secaba con tiempo y que se utilizaba en la construcción. Los muros, en nuestro caso en Galicia, eran de piedra. Galicia es una gran roca, es una gran masa granítica cubierta de un manto vegetal verde y mucha agua. Bien, pues esa piedra que hemos utilizado de distintas maneras pues nos servía como muros de carga y en él se apoyaban las estructuras de madera. Bien, en la parte alta, en el bajo cubierta, pues se secaban muchas veces los alimentos que se recogían o se llenaba de paja y todo esto pues también producía un microclima especial en la planta intermedia que era la habitable. Y cómo nos calentábamos aparte de con los animales y ese buen aislamiento que producían pues, la paja y los animales, pues con una pequeña chimenea y con una cocina de leña. Y esa cocina de leña pues lo que utilizaba era la biomasa. La biomasa era la limpieza de los bosques, por eso antes estaban siempre limpios. Bien, era también una energía gratis. ¿Y cómo calentábamos durante el invierno la casa con nuestros fríos y nuestra humedad ambiental? Bueno, pues orientándola correctamente y colocando galerías. Todos conocemos las galerías de La Coruña o de las construcciones tradicionales. La galería es un colchón térmico, es un captador de energía solar que permite el confort durante el día, pero que calienta los muros graníticos interiores, que es la inercia térmica, y desprende ese calor por la noche. También era una energía gratis. Bien, ¿y cómo ventilábamos cuando en época estival pues la casa se calentaba un poco más? Pues abriendo 2 ventanas, normalmente una pequeña en la parte baja y otra pequeña en el pajar en la parte alta. Y se producía la ventilación cruzada. Por una diferencia de presión del aire, de la zona más fría atravesaba la casa y el aire caliente salía por el otro extremo. Esto, además, junto con que nuestras carpinterías no eran herméticas, pues se evitaban también condensaciones, aparte de renovar el aire. Todo eso también era gratis. Cerca de nuestras casas teníamos bodegas o zonas donde almacenábamos los alimentos. Por un lado estaba el hórreo, que todos sabemos que se aislaba de los animales, especialmente de los ratones, a través de esas piezas de piedra que impedían que se subiese, pero los hórreos, sobre todo, tenían una característica fundamental, que era la ventilación cruzada. Tanto los de madera como los de piedra, como los que combinaban las 2 soluciones. ¿Y qué hacíamos con el vino? Con los productos que había que mantener frescos, pues debajo de la tierra. O sea, que usábamos la topografía. ¿Y eso qué es? Pues es hacer cubiertas ajardinadas, es enterrar esos espacios que necesitamos que sean frescos en verano y calientes en invierno. Todos conocemos la experiencia de entrar en una bodega en Valladolid, enterrada.
Si entramos en verano siempre estamos a gusto porque hace fresco. Si entramos en invierno siempre está más caliente que el exterior. Bueno, pues es una climatización gratuita. Las parras, por ejemplo, la vegetación que poníamos y que se ponen ahora delante de las casas en un territorio tan vitivinícola como el nuestro, donde hay mucha vid, bueno, pues esa parra pues pierde sus hojas porque es de hoja caduca en invierno y permite entrar la luz en las zonas acristaladas, mientras que en la época estival, en primavera y verano, pues con sus hojas pues proyecta sombras sobre los espacios de estar exteriores, que son confortables. Los molinos donde se molían, pues utilizaban energía hidráulica. En fin, la arquitectura bioclimática es una arquitectura pasiva. Usamos recursos que nos pone gratis la naturaleza y que en las últimas décadas habíamos perdido la cordura en la arquitectura. Hay que recuperar, en lo que sea posible, esas estrategias que tenemos a nuestra disposición, sin coste ninguno. Podríamos resumir eso en este punto. Sistemas pasivos, arquitectura bioclimática, en el que influyen esos aspectos que he tratado de resumir y de contar de forma fácilmente entendible en la arquitectura tradicional. El emplazamiento, aprovechar la topografía, el clima, cómo se aprovechan los recursos que tenemos con la integración, los árboles también frenan el viento, o sea, la orientación, el soleamiento, la protección solar con los emparrados, la ventilación cruzada, bueno, las galerías como colchón térmico, en fin, estos aspectos. Por otro lado, hay un punto fundamental que podemos aplicar en la arquitectura y que, si bien no es del todo gratis, sí que es lo más barato y lo más ecológico. Y es, ya que estamos en el centro, hablando para el Centro Superior de Hostelería, es cocinar con los productos de la huerta, con los productos del hogar, de la tierra y del mar, los próximos. Y esos productos próximos pues no necesitan transporte. Y en el caso de la arquitectura, normalmente son materiales que se pueden reciclar, que se pueden reutilizar y que no tienen un coste de transformación. Entonces, es muy general en todo el mundo los materiales que se han utilizado fundamentalmente son las piedras, los granitos, las maderas y las arcillas, ¿no? En nuestro caso podríamos hablar de que también en nuestras construcciones tradicionales tenemos mayormente piedra que se marida, que se entremezcla con el barro y con la paja, que produce un buen aislamiento. Tenemos las maderas que ahora ya no son tan locales y que, bueno, efectivamente el desarrollo tecnológico ha permitido su transformación. El centro, digamos, en Galicia está ahora mismo potenciándose muchísimo la madera gallega y estudiándose y desarrollándose cómo se puede utilizar la transformación de nuestras maderas en madera laminada, madera tratada, que estructuralmente sea fácil de usar y cercana y que no tengamos que traerla de zonas más lejanas a un precio más caro. Estaban también para las cubiertas lo que era pues, la paja, pero a veces también se colocaban losas de piedra, losas de pizarra. Bueno, el agua no solo se usaba en los molinos, sino que a veces atravesaba la parte baja de la casa o la parte por donde estaba el fregadero, y esa agua de los regatos simplemente la reconducíamos para que lo pudiésemos utilizar en nuestras construcciones y luego salía por el otro lado. Bueno, el fuego ayudaba con el uso de la madera de los bosques pues a calentar la casa, como dijimos, en los aspectos bioclimáticos. Bueno, fundamentalmente esta es la arquitectura de los animales. La arquitectura de los animales es bioconstrucción. Un pájaro cuando construye su nido, tanto que sea de palitos, los utiliza de ramitas de los árboles próximos, o sea, las coge gratis, hace su nido y también cuando la abandona o cuando tiene que hacer otro,
pues se recicla esa madera, cae a la naturaleza, se descompone, tiene un ciclo cerrado o lo utiliza otro pájaro. También cuando lo hace de barro, cuando va mezclando el barro, pues utiliza materiales próximos a donde necesita hacer su nido. Una madriguera también de una liebre, en fin, todos los materiales que utilizan los animales en cualquier parte del mundo hacen bioconstrucción. Bien, estoy viendo también aquí, por ejemplo, en los productos del mar, cómo nosotros impermeabilizábamos los laterales de algunas de nuestras construcciones con las vieiras, reutilizando las vieiras, y producía, bueno, pues esa protección de esa fachada, esa impermeabilización. Bien, eso es la bioconstrucción, la arquitectura de los animales, los materiales próximos que no necesitan transformación. Y se puede resumir en este punto, que yo lo empiezo a sumar ya a los ecomateriales. Los ecomateriales están de moda. Nuestro sector industrial está últimamente trabajando con muchísimo rigor y el I+D, la investigación, para poder ofrecer productos también que faciliten una construcción ecológica. Y para ello utilizan materiales principales próximos al lugar de cada fabricante, y solamente utilizan aquellos componentes que no hay en el lugar para poder complementar y ofrecer pues esos materiales que no son totalmente de bioconstrucción, pero prácticamente se aproximan, tienen una intención de mínimo consumo, de dejar mínima huella de CO2, y que los arquitectos tenemos que estar atentos para poder utilizarlos y utilizar estrategias que vayan sumando no solamente el punto bioclimático ni el bioconstructivo, sino también contar con que cuando no tenemos un material que necesitamos, pues elegir un material con un desarrollo tecnológico que sea sostenible. Bueno, y otro punto que cierra el triángulo fuerte del ecoturismo son los sistemas activos. Los sistemas activos lo que buscan es la sostenibilidad de la energía que van a utilizar, ¿no? Entonces, los sistemas activos los conocemos ahora todos porque son las instalaciones de moda. Y esas instalaciones de moda, que son las más sostenibles, digamos que lo que utilizan es una energía, unas fuentes inagotables porque están en la naturaleza. Es decir, la energía eólica lo que utiliza es el viento. Entonces, el viento es gratis. Entonces, sí que hay un gasto en el desarrollo tecnológico de ese molino, pero la energía no se va a agotar nunca. No es una energía como la que extraemos de la tierra, no sé, el petróleo, el carbón, que son energías que se van a agotar. Las energías renovables, digamos que son desarrollos tecnológicos para utilizar el potencial que la naturaleza también pone a nuestro favor. Otra es la geotermia. La geotermia lo que hace es utilizar la temperatura interior del suelo, del subsuelo, para, tanto en verano como en invierno, funcionar como un intercambiador de calor. Esa energía que hay en el interior de la Tierra, en el subsuelo, es gratis también. Y las aguas de la lluvia, bueno, pues son fácilmente acumulables en un depósito, en un silo, para ser reutilizadas para el riego de nuestros jardines, o para reutilizar como aguas grises, o para utilizar cuando es mucha o hay un nivel freático alto, para utilizar como un intercambiador de calor que ayude a la geotermia a ser más eficiente. La biomasa también de otro sistema de calefacción o de refrigeración, que es utilizar, pues son muy conocidos los pellets. Es la industrialización de los restos, de los residuos de la madera, de forma que esa biomasa, que también ofrece la naturaleza permanentemente, con una pequeña transformación se puede utilizar en calderas muy sostenibles.
la utilización de las cubiertas ajardinadas que hablamos antes y que producen el efecto bodega. Si las utilizamos en nuestros edificios, vamos a conseguir que el interior sea caliente en invierno y fresco en verano, y que la energía que necesitamos hacer o consumir pues sea menor que si no tuviésemos ese colchón térmico aislante superior, ¿no? La energía solar a través de las placas, fundamentalmente de dos tipos, ¿no? Las placas solares para la producción de agua caliente sanitaria y las fotovoltaicas para la producción de electricidad, pues es también un sistema activo y sostenible. En fin, en la representación el dibujito lo hice sin cubierta, tratando de decir que es una arquitectura más contemporánea la que utiliza estas instalaciones, pero verdaderamente estas instalaciones, igual que la bioconstrucción y la arquitectura bioclimática, se puede utilizar en cualquier tipo de construcción, pequeña o grande, reforma u obra nueva, tradicional o contemporánea. Digamos que son estrategias a nuestro servicio y que los arquitectos y los ingenieros tenemos que ser capaces de profundizar en su conocimiento para aplicar en nuestros proyectos. Este punto es el de los sistemas activos, es el del desarrollo tecnológico. Bueno, voy a ir avanzando por una cuestión de tiempo también para que la presentación no se me alargue. Estos 3 puntos forman un triángulo fuerte que da respuesta a la ecoarquitectura. Pero la ecoarquitectura no puede olvidar estos otros aspectos que no influyen en el consumo energético, pero que sí influyen en la calidad de la arquitectura final, que son los aspectos emocionales. No olvidar que tuvimos antepasados y que hubo una cultura anterior y que las casas que rehabilitamos pues guardan historias, guardan sonidos de las puertas, guardan formas de habitar. La rehabilitación tiene que ser sensible a esos aspectos emocionales y tiene que aportar y sumar soluciones, pero no puede acabar. Es mejor reformar que derribar. Los aspectos sensoriales es la atención a los 5 sentidos, donde el interiorismo estratégico tiene mucho que ver también. Es que los espacios que habitamos pues estén bien aislados, que suenen bien, que huelan bien, que las texturas de los materiales sean agradables, la temperatura, el confort y la atmósfera que se tiene que crear en los espacios tiene que ser, desde el punto de vista de los sentidos, muy sensorial, muy atractiva. Y luego están los aspectos culturales. A través de todo esto y con nuestra arquitectura tiene que representar nuestra cultura, en este caso nuestra cultura de gallegos, de Galicia, donde influye un clima, un paisaje, una gastronomía. La arquitectura no puede ser igual en todo el mundo. Puede haber una arquitectura prefabricada que se pueda instalar con las pequeñas correcciones de instalaciones, pero la arquitectura que, digamos, habla de nosotros es la que respeta nuestros aspectos culturales. En resumen, hay como 10 puntos que creo que se tienen que atender. Fijar los objetivos empresariales. ¿Qué queremos ser? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Planificar desde el inicio del proyecto de la reforma con todos los agentes que intervienen y los objetivos de sostenibilidad que se persiguen. Aplicar las prácticas de sostenibilidad. Un buen recurso es guiarse por los certificados de construcción sostenible. Hemos escuchado en el BRIN, en anteriores ponencias, por ejemplo, que evalúan la normativa española impactos en 10 categorías. Si nos guiamos por un certificado o intentamos conseguirlo, nos va a ayudar muchísimo a hacer una arquitectura sostenible. Elegir un equipo técnico que se ilusione con el proyecto y acompañe al promotor durante el proceso, asesorándole hasta el final. Esto es fundamental. Todos vemos cómo la gente necesita apoyos y un equipo amplio, y no todo el mundo tiene la misma ilusión, la misma vocación para, junto con el promotor, llevar a buen fin el proyecto. Profundizar en el conocimiento técnico y elegir correctamente las instalaciones de energías renovables. No nos podemos acomodar en lo pasado, tenemos que estar permanentemente investigando y conociendo los nuevos materiales, las nuevas instalaciones.
Utilizar esos nuevos materiales del desarrollo industrial avanzado y sostenible que las empresas ponen a nuestra disposición. Preservar los aspectos emocionales y sensoriales a los que debe dar respuesta a la arquitectura, cuidando de la memoria de nuestras generaciones pasadas y atendiendo a los 5 sentidos cuando proyectamos los ambientes, los espacios que habitamos. Y finalmente, desde el aspecto espacial y formal, no olvidar el sello cultural que debe estar presente en cada proyecto, respetando la cultura de cada lugar y la época que nos toca vivir. Y ahora les voy a contar de forma rápida 3 casos que a mí me parecen de éxito desde el punto de vista arquitectónico. Uno es el Parador da Costa da Morte, que es un ejemplo de arquitectura topográfica. Pueden consultar la documentación de estos ejemplos que voy a poner en las webs. De hecho, he puesto unos enlaces para poder profundizar. Este parador, realizado en la Costa da Morte, es del arquitecto Alfonso Peneda. Es un ejemplo de una arquitectura bioclimática y de máxima integración en el paisaje. Podríamos decir que se confunde con el paisaje y se adapta al desnivel topográfico del terreno, con cubiertas ajardinadas que hacen muy sostenibles las habitaciones que hay en la parte inferior. Es una arquitectura contemporánea, muy moderna y al mismo tiempo muy respetuosa. Y esas estrategias bioclimáticas que utiliza Alfonso también las complementa con el uso de los materiales, porque por un lado están, fíjense, los muros de contención con piedras del lugar, las maderas, y luego materiales muy sostenibles en los que profundiza, porque él hace una arquitectura sensible y delicada, pero actual, tanto en sus materiales como en sus propuestas de integración. Y es una arquitectura en la que las instalaciones que utiliza, los LEDs de bajo consumo desde el punto de vista eléctrico, la calefacción y el aire acondicionado, también con sistemas sostenibles activos. Fíjense como una propuesta de la arquitectura nueva, que a veces la gente o los nuevos promotores tienen miedo, pues puede ser delicada, integrada, no tiene por qué ser una arquitectura estrella desde el punto de vista de que sea un espectáculo, si uno no profundiza en el análisis de su belleza, ¿no? Donde descubre que hay una gran calidad en la propuesta. Fíjense cómo está adoptando la pendiente del terreno. Grandes ventanales, la captación de luz, bueno, lucernarios en esas cubiertas ajardinadas para introducir luz en espacios interiores y que el consumo durante el día sea mínimo. Y otro de los casos que voy a exponer, en vez de ser obra nueva, es rehabilitación. Y el caso de la rehabilitación del Pazo Esposende, que aunque se hizo hace muchos años, pues en el 2017 pues se le hicieron una apuesta en valor, ¿no? Fundamentalmente desde el punto de vista de potenciar la arquitectura tradicional y también con el sistema de calefacción que tiene, que es por biomasa, ¿no? Entonces, es una propuesta donde un hotel puede ser actual, acogedor, atractivo y puede ofrecer una arquitectura tradicional recuperada que se pone en valor, que no renuncia a la historia, donde las propuestas de habitaciones son muy diferentes y puede haber una habitación contemporánea y otra más tradicional, pero que todas maridan correctamente con la nueva propuesta, y donde la madera y los muros de piedra de la construcción tradicional pues se juntan con estos microclimas que producen los patios, que en el caso de Andalucía es mucho más habitual por el calor que tienen que soportar, en Galicia es menos habitual, pero estos pequeños claustros pues también digamos que generan unas estancias protegidas del viento, con unos microclimas muy espaciales, y los corredores pues también permiten estar cada vez más en un espacio exterior, incluso en época de invierno. Y bueno, el tercer caso que presento, luego ya les digo, por una cuestión de tiempo estoy acelerando,
pueden profundizarlo también, pero todos lo conocen. Quise poner 3 casos muy distintos, que son las cabanas de bosque en los árboles de Albeita, que son de los arquitectos Alfonso Salgado y Francisco Liñares. Son unas cabañitas que han recibido en el 2020 recientemente el Premio de Arquitectura del Colegio Nacional de Arquitectos, y que hacen una propuesta muy vinculada con la naturaleza, con la integración en la naturaleza. Y es una arquitectura pues, bioclimática, bioconstructiva y sostenible. Utilizan maderas, utilizan sistemas estratégicos de microclimas que utilizan al estar introducidos los patios en el bosque, entre los árboles. En invierno reciben más rayos de sol, en verano, en primavera las hojas protegen las estancias exteriores y bueno, son propuestas muy atractivas, actuales. Las 3 son muy diferentes, pero las 3 son válidas y también ofrecen al viajero una diversidad de opciones, pero lo que las une es que son propuestas que desde el punto de vista espacial y cultural y arquitectónico hacen propuestas de gran valor y que todas pretenden hacer un mantenimiento sostenible a través de sus propuestas de integración bioclimática y de sus instalaciones. Bueno, son unos proyectos preciosos. Esto es vivir como un pájaro, es estar como un animal más. De hecho, estos proyectos, digamos que yo los entiendo como si el viajero, la sociedad, de nuevo volviese a su estado primitivo y se sintiese un animal más que tiene que vivir y respetar la naturaleza. Y ahora voy a ir rapidísimo porque ya no me queda tiempo. Hemos hecho en el estudio 2 proyectos muy especiales y muy singulares. Uno es la Posada Jardín en Ribadumia. Es un hotel que está también pensado e inspirado en la arquitectura del lugar, pero desde un punto de vista contemporáneo, un espacio lleno de viñedos y de emparrados donde las pastas graníticas que se utilizan y los grisolets de nuestros emparrados, la protección solar, pues nos inspiran, los molinos, la conducción del agua, la reutilización de las energías naturales, el volumen de nuestras construcciones tradicionales, de los pequeños molinos, pues nos llevan a hacer una propuesta contemporánea, pero donde las pastas graníticas que utilizamos, que aparte recuperan los oficios perdidos del lugar, los canteros que ahora ya están desplazados por el control numérico, la mecanización, creo que tienen cabida, que es compatible que los 2 sistemas puedan estar en valor. De hecho, aquí las piedras llegaban mecanizadas, pero en el lugar los canteiros las abrían en 2 y se produce un efecto textural diferente en cada piedra, haciéndolas única cada piedra. Bueno, esta serie de molinos pequeños que aprovechan esa energía hidráulica, pues la trasladamos también a nuestros pequeños volúmenes del hotel, con cubiertas ajardinadas sobre el spa y los emparrados y la piedra, pues digamos que se traducen también en ese planteamiento interior de la edificación de grandes corredores con protección solar y las pastas graníticas interiores para conseguir fundamentalmente con la piedra y la madera y las estrategias bioclimáticas hacer una propuesta espacial singular. En planta se ven los pequeños volúmenes, nuestros molinos hoteleros y el edificio principal de servicios comunes, pero con un espacio interior y unas galerías interiores recorridas por un sistema de agua que se recicla de la lluvia y que produce un efecto zen, un efecto relajante al recorrer esta agua. También se puede ver en los planos las cubiertas ajardinadas. Bueno, acelero es un poco un efecto que se consigue utilizando la misma piedra tradicional. También hemos reutilizado troncos de batea para los pavimentos de los jardines y el agua que produce, aparte de serenidad y tranquilidad, pues belleza y reflejos que se utiliza de la lluvia. Bueno, los corredores interiores hacia ese patio central. Bueno,
Si nosotros ofrecemos una arquitectura de calidad, el interiorismo tiene todo a su favor para ser una propuesta estratégica singular, porque parte de unos ingredientes, de unos espacios que le están ofreciendo una calidad espacial importante. Se ve el acceso a las cubiertas ajardinadas del spa, casi 3.000 metros de cubierta ajardinada. Todo esto es una cubierta ajardinada sobre las instalaciones del spa. Los troncos reutilizados, las piedras. Y la otra experiencia que hemos hecho es la Pousada de Armenteira, cerca del monasterio de Armenteira. Es una arquitectura también que se basa en una integración paisajística, adaptándose con bancadas a la fuerte pendiente, igual que había hecho o hizo en su proyecto Alfonso Penela. Digamos que, fíjense cómo se ve detrás del monasterio la Pousada y prácticamente está integrada. Este volumen, todo de madera, y las bancadas integradas en el terreno y ajardinadas pues, de piedra granítica. Las habitaciones, piedra y madera, utilizando conceptos espaciales nuevos, pero tradicionales de piedra. La piedra, en este caso, mecanizada por control numérico, pero también rota por los canteiros del lugar, produciendo unas texturas, una especie de tejidos del bosque, de hojas del otoño, y también los troncos reutilizados. Fíjense en la sección cómo la arquitectura se clava en el terreno para que finalmente no agredir al relieve y también para integrarse completamente. La parte alta toda en madera laminada y estructural y la parte baja en piedra. También los cierres hechos con varillas de acero pues reproducen un sistema de juncos de vegetación. Y no está muy bien esta planta, debe ser que el PDF no lo imprimió muy bien, pero bueno, pero se aprecia un poco en la disposición de las habitaciones, todo hacia jardines y enterradas. Y un claustro de protección del viento, de recepción, como si de un monasterio se tratase, para recibir al viajero en esos espacios de madera tan confortables y para luego enterrarse e introducirse en las habitaciones. Bueno, las cubiertas ajardinadas, que inicialmente se pensaron que podían ser huertos cultivables, pero que luego era difícil, bueno, por un poco la explotación del hotel. Los interiores, la madera, la luz, los grandes lucernarios que tragan luz hacia los espacios de estar enterrados, acompañados de unas chimeneas suspendidas que dan calor en los espacios comunes. Fíjense, las cubiertas ajardinadas, el bosque, el monasterio, los lucernarios, parece que todo se integra. Las chimeneas suspendidas en esos lucernarios para producir calor en los ambientes. Bien, y unas energías renovables. Hemos utilizado biomasa para la climatización y hemos utilizado, reciclado el agua de lluvia también para riego y energéticamente en cuanto a luz, pues tenemos todos sistemas de LED y las fachadas son transventiladas tanto en este proyecto como en el anterior, que producen una mejora de la eficiencia energética de la envolvente importante. Bueno, las salidas de las habitaciones, la joyería de los cierres inspirada en la vegetación, con las texturas de las piedras y las cubiertas ajardinadas. Y bueno, en conclusión, decir lo que he contado hasta ahora, que el ecoturismo no lo resuelve y lo consigue por sí sola la arquitectura. Los espacios que proyectamos o reformamos, porque el ecoturismo es sobre todo una actitud personal del nuevo viajero que requiere un cambio de hábitos de consumo y del uso de las instalaciones turísticas que utiliza. Pero una arquitectura bien proyectada facilita y casi obliga a un turismo sostenible. En este sentido, debemos ser exigentes con el planteamiento de los nuevos proyectos, las rehabilitaciones y las reformas de las instalaciones, para atender a las nuevas demandas sociales y de conservación del planeta, facilitando al mismo tiempo que los usuarios puedan hacer una vida sostenible y saludable. Estamos obligados a proyectar construcciones cada vez más sostenibles que preserven los recursos naturales y el medio ambiente, para ofrecer al viajero una experiencia única en el uso y disfrute de unas edificaciones bellas, confortables y sostenibles. Y con esto acabo.
no me puedo extender más ni profundizar más porque el tiempo al final ya lo he ocupado. Cualquier cosa que me quieran preguntar o hablar. Pues muchas gracias, Mauro, por la exposición. No sé si alguno de los participantes quiere a través del chat o a través de preguntas y respuestas contarnos algo, incluso levantar la mano, le podemos dar acceso al micro y que nos cuente. Si no, yo mientras ellos preguntan algo, te voy a preguntar una cosa que me surge. Está claro que a nivel de términos arquitectónicos son unos ejemplos de éxito clarísimo. Y enhorabuena por los 2 proyectos que nos has presentado tuyos. Y mi pregunta es, en el día a día, no sé si tienes contacto en continuidad con los clientes tuyos, ¿este éxito arquitectónico se traduce también en un éxito de ventas? Bien, a ver, respecto a los 2 proyectos que hice yo, y los había promocionado la Diputación de Pontevedra, junto con otras pousadas que hicieron otros arquitectos, son proyectos donde se pretendía que fuesen sostenibles, integrados a la naturaleza, pero que fuesen muy accesibles, ¿no? Totalmente accesibles en todas las habitaciones. Yo creo que está en uso la pousada de Armenteira y no está en uso la pousada de Ribadumia. La pousada de Ribadumia fue presentada por la Xunta de Galicia al Premio Nacional de Arquitectura. Los 2 hoteles estos son hoteles a los que me han invitado en muchos sitios, incluso países extranjeros, me han invitado de Alemania, he dado conferencias en China por estos proyectos, mientras que en Galicia tengo la sensación de que no tienen la repercusión que tenían que tener precisamente por haber sido proyectos promocionados desde el aspecto público, ¿no? De Diputación, porque la pousada de Ribadumia está incluso amueblada desde hace, no sé, varios años. Ya tiene 11 años, sigue siendo espectacular, está sin estrenar. Creo que ahí hay una responsabilidad importante de tener que facilitar un nuevo uso a los edificios públicos. Puede haber criterios diferentes, intereses diferentes sobre qué debe hacer cada gobierno en cada momento, y eso lo acepto, para eso salen elegidos, pero creo que tienen que reconducir los edificios que disponemos de gran calidad a nuevos usos que ellos consideren oportunos para que sean útiles, ya que ha sido un gasto de todos. Entonces, en el caso de Ribadumia, que tiene un spa espectacular, con piscina accesible, y no se ha llegado a estrenar, pero creo que debería ser muy sostenible. Yo las veces que lo he visitado siempre me encuentro a gusto, tanto en invierno como en verano, con todas las instalaciones apagadas. Quiere decir, ocurre lo mismo en el de Armenteira. De Armenteira, cuando vas en verano o en invierno, siempre hay un confort especial y el uso de las instalaciones de clima no es como en otros hoteles. Pero también es cierto que creo que hay un aspecto fundamental, por eso dijimos que algo importante es la planificación de todos los agentes que intervienen en el proyecto, y es que el promotor, que en este caso no se sabía quién iba a ser hasta el final, pues desde el principio influya en los intereses finales de cómo sostener, llevar a cabo ese proyecto turístico que a lo mejor prefería diferente, porque la arquitectura, como decía Le Corbusier, finalmente tiene que funcionar como una máquina y hay que saber utilizarla. Si no la utilizas correctamente, esa máquina no funciona. Es fácil de entender cuando puedo decir que si cuando llega el verano en nuestra galería de la casa de la abuela no abrimos 2 ventanas, esa galería se sobrecalienta porque no hay ventilación cruzada. Si en el caso de Armenteira o Ribadumia, en estas pousadas, no se abren los pequeños ventanales estrechos que hemos colocado estratégicamente en la arquitectura para que se produzca la ventilación cruzada y vertical de la edificación, el aire frío no entra y traspasa la edificación para refrescarlo. Si los sistemas de protección solar, las sombras, la vegetación no se cuidan, pues evidentemente puede haber un sobrecalentamiento. Si las chimeneas no se utilizan
pues con madera que se recoge de los bosques o próxima al lugar, pues está claro que hay que transportarla. Yo lo que sí sé es que visitando los comentarios de los usuarios, de los turistas, del viajero, respecto a la arquitectura, los comentarios son espectaculares. Cualquiera de ustedes puede entrar y comprobar los comentarios que hay respecto a la pousada que está en uso, que es la de Armenteira. Tanto nacionales como extranjeros, todos dejan una nota diciendo que la implantación de la edificación, la forma de funcionar y la arquitectura, pues que les parece espectacular. Entonces, yo creo que en la sostenibilidad de los edificios es muy importante cómo se proyecta, qué instalaciones sostenibles se utilizan, qué recursos bioclimáticos y bioconstructivos se utilizan, pero luego es fundamental la estrategia de explotación y de mantenimiento. Eso que la arquitectura tuvo que utilizar, hay que ponerlo en valor y hay que utilizarlo. Y alguien tiene que estar encargado de que si el usuario no lo hace, pues abra las ventanas adecuadas para que no haya que encender el aire acondicionado. Y también tiene que ser capaz de ir gestionando esas instalaciones a diario para que el edificio funcione correctamente. Y al usuario también hay que decirle cómo funciona cada habitación, cada espacio, cada elemento común que utiliza. No sé si he contestado tu Sí, pregunta. bueno, claro, uno lo tiene, uno se quedó sin uso y el otro, obviamente, pues la gente a través de los Claro, comentarios sí, lo valora, que es lo que acabas de comentar. Luego también la parte, bueno, sabemos que Cabañitas del Bosque y el Parador pues están teniendo un éxito de ventas importante. Entonces, sí. es un poquito el link, ¿no? Que si hacemos las cosas bien, que a veces cuesta un poquito más, ¿no? Porque yo entiendo que tú nos lo dirás, también es una pregunta que te quería trasladar, esta arquitectura en origen, aunque luego ahorren mucho más dinero a la larga, ¿no? Entiendo que en origen es un poco, económicamente hablando, más costosa que la arquitectura tradicional que nos separa en estos sistemas, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que con el mismo dinero que se hace una mala arquitectura, se puede hacer una buena arquitectura. Es decir, en esa planificación, el promotor tiene que saber cuáles son los recursos, cuánto puede gastar, para que la estrategia del proyecto también tenga en cuenta ese gasto máximo que quiere utilizar y que eso no le haga renunciar a los avances tecnológicos y a estas estrategias. Yo creo que a lo mejor desde el punto de vista de la construcción son más caras algunas instalaciones, pero que en muy pocos años, en 5 años, se amortigua el sobrecoste de la instalación, por ejemplo, la geotermia, ¿no? Y que cuando se puede desde el inicio hacer esa inversión, en pocos años se recupera y merece la pena. También cuando se hace una buena envolvente, una fachada ventilada y una carpintería con una doble, triple junta de estanqueidad, con un doble, triple acristalamiento, pues finalmente lo que hace es que ese abrigo, ese chaquetón que le hacemos al edificio haga que consuma muy poco y por lo tanto los ahorros que esclavizan la explotación de un hotel, de un restaurante, pues se hacen mínimos durante su vida útil, porque la máquina está preparada para no perder energía, para recoger la del sol cuando puede, para no dejar salir el calor cuando hace frío. Entonces yo creo que esa pequeña diferencia que puede haber en algunos aspectos, no en todos, por ejemplo, una cubierta jardinada es igual de cara que una cubierta tradicional. Lo que pasa es que luego el jardín hay que cuidarlo, porque si no es horroroso. Pero la cubierta jardinada es igual de... Y sin embargo, desde el punto de vista energético, pues bajan mucho los consumos de aire acondicionado y también de calefacción en los habitáculos inferiores. O, por ejemplo, la colocación de una fachada de granito en esta pousada que transmite o produce una sensación de belleza, es por la estrategia del diseño. Se presenta una piedra con una nueva estrategia de pared transventilada, envolvente, que utiliza la misma piedra que
que una normal de cualquier otra edificación, que muchas veces no responde a las características de la piedra y se ve horroroso. De hecho, la piedra es un tema en Galicia importante. Cuando hablé de estas pousadas en China, en el Congreso Mundial de la Piedra en Xiamen, me preguntaron que cuál era la diferencia fundamental de la piedra, en la utilización de la piedra entre la tradición y la modernidad. Y yo les dije que la piedra actualmente había perdido su espesor. Los monasterios, las casas tradicionales eran gruesos muros de piedra. Y ahora la piedra está mecanizada por control médico y es muy delgada. Entonces, antes la piedra era carne y era estructural. Ahora la piedra es piel, es delgada y es envolvente. Entonces, saber utilizar esos cambios de tecnología, pero con los mismos recursos, porque la piedra es la misma, es fundamental para hacer más eficiente la construcción. Y en cuanto a precio, creo que es similar. La madera es cierto que ha subido muchísimo este año. La madera es más cara que otros materiales, pero es muy sensorial. La madera herméticamente es espectacular, a nivel sensorial, cómo huele, su textura, el confort acústico que proporciona, merece la pena frente a espacios donde el sonido está rebotado, mal aislado. Y la madera que ya está poniéndose un poco en relevancia su importancia en una comunidad como la nuestra, que tiene mucha madera, pero que tenemos todo por hacer en su desarrollo, en muebles, en industria. Ya se está trabajando en ello y va a haber mucho éxito, pero la gente tiene miedo a utilizar la madera porque le tiene miedo al agua. Y no, el problema es el detalle constructivo, cómo se utiliza, cómo se resuelve, porque la madera es el material noble de más tradición junto con las piedras y las arcillas, y todas las construcciones tradicionales, las vigas y las estructuras duran cientos de años, cientos de años. Aquí, y cuando vamos a una casa rural y vemos que está en ruina, es porque hemos dejado entrar el agua a propósito, por falta de mantenimiento, por colocar mal empotradas o ventiladas las vigas. Pero si la construcción se hace correctamente, la madera es un material tan competitivo o más que cualquier otro. Exige un mantenimiento, lógicamente, pero la madera nos va a durar toda nuestra vida útil, igual que puede durar un hormigón. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que no hay ninguna pregunta más por parte de los participantes. Entonces, nada, daros las gracias a todos de nuevo, a los participantes por venir y a ti, Mauro, por la exposición y compartir tu conocimiento con nosotros, que siempre arroja luz. Y seguiremos en contacto. Muchas gracias a todos y nos despedimos aquí. Muchas gracias a todos y gracias, Javier. Gracias. Chao.